Corintios capítulo 11 y verso 2, dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahí está bien, muchas gracias. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este mensaje lo titulé La voz de la serpiente. Si tú te das cuenta, el apóstol habla a la iglesia de los Corintios y les dice, tenía un temor el apóstol Pablo. El temor del apóstol era: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si te das cuenta, el temor del apóstol era de que la iglesia fuese engañada por Satanás, que Satanás extraviara sus sentidos. ¿Puede hacer Satanás eso con un creyente? Sí, porque sería una tontería que el apóstol Pablo pues derrochara tinta si eso no fuese posible. Cuando él lo escribió, y más inspirado por el Espíritu, es porque era posible que un creyente fuese extraviado de la sincera fidelidad a Cristo por oír la voz de la serpiente. Pero él pone de ejemplo algo que pasó en el pasado, que la serpiente lo hizo. Pone el ejemplo de Eva. Dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces ahora hace una comparación entre Eva y la iglesia. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, porque a Eva le engañó, le extravió de la verdad. Y eso puede pasar también con la iglesia. Ese es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Ahora, para entender bien cómo Satanás atacó a Eva, y así podemos entender cómo se concentra el temor del apóstol Pablo en que Satanás haga lo mismo con la iglesia. Para eso tenemos que irnos a Génesis. ¿Cómo fue que la serpiente atacó a Eva? Bueno, la Biblia empieza así. En Génesis capítulo 3, la primera conversación que el enemigo tiene con un ser humano, en este caso con Eva, lo primero que le dice es esto: con que Dios os ha dicho. ¿Te das cuenta? Había una conversación previa a esto, pero el Espíritu Santo empezó a escribir desde aquí, desde esta conversación, con que Dios os ha dicho. Date cuenta que Satanás ya empezó a atacar la declaración divina, empezó a atacar la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Ahora, después de eso sigue diciendo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Tu Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque si estás lleno de árboles frutales y no te deja comer de ninguno, no es un Dios bondadoso, es un Dios malo. Entonces, Eva, que conocía el mandamiento, lo que hace ahora es corregir a la serpiente. Le dice: no, Satanás, o perdón, serpiente, Dios ha dicho que podemos comer de todos, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho. Y Eva se agarra a lo que Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho que si comemos del árbol, moriremos. Es ahí entonces cuando la serpiente le dice: no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Tu Dios es mentiroso. Porque Él te ha dicho que vais a morir y no vais a morir. Es mentira. Te está mintiendo. Pero después de eso dice Satanás: Dios sabe. Cuando Satanás te presenta algo como que tú no sabes, si yo ahora mismo te digo: ¿te has enterado de fulano de tal? Tus oídos van a hacer así. Por eso le dice: Dios sabe. Le estaba diciendo: hay algo que tu Dios sabe que no te lo ha dicho. Tu Dios guarda secretos. No es tan bueno como creéis. Te está ocultando cosas. Entonces Eva espera que Satanás le diga el secreto también guardado de Dios.
Y le dice ahora a la serpiente: tu Dios sabe que si comes del árbol serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Tu Dios está acomplejado, no quiere competencias en su reino. Él llegó a ser quien es porque comió del árbol, por eso prohíbe que se coma de ese árbol, para que nadie llegue a ser como Él, porque Él quiere ser el dictador, el que dicta lo bueno y lo malo. Él dice lo que es blanco y negro, pero si tú comes del árbol serás tu propio Dios. Eva, tú dirás lo que es bueno y lo que es malo, tendrás tu propia ley, nadie te podrá decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Te das cuenta cómo estaban llenando su mente de conceptos falsos acerca de Dios? Primero ataca la declaración divina con que Dios te ha dicho. Segundo, le intenta demostrar que Dios no es bondadoso al prohibirle de todo árbol. Después, cuando ella le corrige y le dice de todos los árboles excepto de uno porque moriremos, ahí pega un paso más adelante Satanás y le dice: no, no moriréis. Ya le estaba diciendo: tu Dios es mentiroso. Después intenta demostrarle que su Dios guardaba secretos, que no era sincero en la comunión que tenía con ella. Y el secreto más bien guardado es que tu Dios no quiere competencias en su reino, porque si tú comes del árbol serás como Él. Él llegó a ser así porque comió del árbol. Fue árbol quien le dio ese poder, y no quiere que nadie coma del árbol porque no quiere tener competencias en su reino. Él quiere ser el más grande y los demás los más pequeños. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Dios, Satanás, llenó a la mente de Eva todos estos conceptos falsos de Dios, dice la Biblia: y mirando Eva al árbol, ahí está el sentido de la vista. Por eso dijo Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva ahora estaba mirando al árbol, pero no lo veía a la luz del mandamiento divino. Ahora lo estaba viendo bajo los conceptos que el enemigo le había metido acerca de Dios. Ella cada mañana veía el árbol y le venía el mandamiento de Dios a la mente: no tocar, no comer, podéis morir. Y ella decía: qué bueno es Dios, me ha prohibido de uno y me ha dicho que coma de todos, y me ha dicho el por qué no coma de ese, porque voy a morir si como de él. Pero en este momento mira al árbol y ya no lo ve a la luz del mandamiento divino, ahora lo ve a la luz de una luz falsa acerca de un Dios falso que Satanás ha puesto en su corazón. ¿Y crees que posiblemente no nos ha pasado alguna vez en el estado de nuestra vida esto con Dios? Que Satanás ha atacado la palabra de Dios, ha susurrado a nuestra mente y nos ha hecho ver a Dios en una luz no verdadera. No estamos viendo a Dios tal y como es, sino en una luz falsa. Y dice la Biblia que Eva miró el árbol, ahí está el sentido de la vista. Dice que después de ver el árbol, dice, lo vio bueno para alcanzar la sabiduría. Fue y tomó del árbol, ahí está el sentido del tacto. Y dice la Biblia, y comió de su fruto, ahí está el sentido del gusto. ¿Te das cuenta cómo torció sus sentidos? Dice el apóstol Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué Satanás atacó la palabra del Señor? Porque date cuenta que no empezó a atacar al Señor, empezó a atacar su palabra, con que Dios te ha dicho. Porque Satanás no va a venir diciéndote que todo es mentira. No hagas caso, Dios no existe. No, Él sabe que tú crees que Él existe. Tú le has sentido, has nacido de nuevo, le amas. No va a venir con cuernos y un tridente. Se va a presentar sugiriendo con que Dios ha dicho, con algunas preguntas maliciosas en tu mente. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué has tenido que pasar por este bache? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Dónde está tu Dios en el sufrimiento? ¿Dónde está tu Dios cuando estás triste? ¿Dónde está tu Dios cuando han difamado tu nombre? No va a venir diciéndote es mentira, no. Él simplemente te va a preguntar con una pregunta maliciosa, que eso es lo que hizo con ella, con que Dios ha dicho. Era una pregunta maliciosa. ¿Sabes por qué Jesús sabía que el que vino al desierto fue Satanás? Porque seguramente que Satanás no vino con cuernos y un tridente. Él vino como ángel de luz para engañar al Mesías, pero no pudo. ¿Sabes por qué? Porque vino también sugiriendo: si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Pero Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra ahí en ese momento? Significa rema. ¿Qué significa rema? La palabra que sale de Dios en el momento. Lo que Jesús estaba diciendo es: no he escuchado todavía hablar a mi Padre.
Tú me estás sugiriendo comer pan, pero yo no he escuchado a mi Padre. Y es que mi Padre no sugiere, mi Padre ordena, mi Padre manda. Porque el reino de las tinieblas siempre viene con dudas, sugiriendo, preguntando preguntas maliciosas. Dios no viene preguntando con preguntas indirectas. Él viene estableciendo verdades, viene estableciendo su reino, viene diciéndote las cosas tal y como es. Esa es la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso Eva se deja engañar, le pregunta primero una pregunta maliciosa y luego termina negando la palabra. Le dice, no moriréis. Ahora sí ataca al Señor. Dice, tu Dios es mentiroso. ¿Crees que Satanás ahora te ha dicho eso? Sí, te lo ha dicho. Te ha dicho, tu Dios es mentiroso. Porque le encanta difamar a Dios. Lo odia con todo su corazón, el Señor lo reprenda. Le encanta difamarlo. Y muchas veces ha hablado a tu mente. Tu Dios es mentiroso, tu Dios no está contigo, tu Dios no guarda tu casa. Pero te digo algo, Dios no miente. Dios está contigo, Dios está con tu casa, y Dios está con tus hijos. Y pases por donde pases, el Señor ha prometido estar contigo, y ya te digo yo que el Señor está contigo, porque Él cumple sus promesas. Ataca la palabra del Señor, porque atacando la palabra del Señor ataca al Dios de la palabra. Por eso dice Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová. No dice que Jehová es recto, sino recta su palabra. Y yo digo, pero ¿por qué no dice que recto es el Señor? ¿Por qué dice que recta es su palabra? Muy fácil. ¿Puede salir de alguien torcido lo recto? No. Si la palabra es recta, es porque nace de una persona recta. Por eso cuando ataca la palabra, está atacando al Dios de la palabra. Por eso atacó la palabra con Eva. La engañó, manipuló su mente, para que no viera a Dios en una luz verdadera. ¿Qué osadía la de la serpiente? Decir a la verdad que miente. Impresionante. La táctica de la serpiente es la misma: negar o malinterpretar la palabra de Dios para que no veas a Dios en una luz verdadera. Satanás pide el sentido de tu oído para hablar de mentiras, y Dios pide el sentido de tu oído para producir fe en ti acerca de su verdad. ¿Has escuchado que Jesús siempre decía después de un mensaje, el que tenga oídos para oír? ¿Te das cuenta? Dios pide el sentido de tu oído. El primer mandamiento de la Biblia, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Pero empieza así? No empieza así. Empieza diciendo, oye, oh Israel. Porque Dios está pidiendo el sentido de tu oído para que tú le escuches. Satanás pide el sentido de tu oído para que escuches sus mentiras, pero Dios pide el sentido de tu oído para que escuches su verdad, la verdad de su palabra. Mirad, hermanos, si yo dijera, vamos a poner un ejemplo, el presidente de los Estados Unidos viene, se sube a este púlpito y dice, yo soy Dios, ¿quién le cree? Nadie, ¿verdad? Porque sabemos que es un hombre mortal y que quizá mañana muere. La pregunta es, ¿por qué los judíos fueron condenados cuando Jesús dijo que era el Mesías y no le creyeron? Es que es muy difícil creer que uno es el Mesías, que es Dios hecho carne, ¿verdad? Para ti, para mí sí, para los judíos no. Porque los judíos conocían la palabra de Dios, sabían las profecías, y en Cristo se cumplieron muchas, pero no pudieron verle. Mirad las profecías que se cumplieron en él. Voy a decir algunas. Mirad, número 1, Miqueas capítulo 5 y verso 2 dice que nacería en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Segundo, que iba a nacer de una virgen, Isaías 7:14. ¿Cómo nació Jesús? De la Virgen María. 2 profecías que se cumplen en él. Tercero, que sería anunciado por una estrella cuando naciera. Números 24:17. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? La estrella que guió a los magos a Belén. ¿Os acordáis? Cuarto, que cuando naciera iba a haber una masacre de niños. Jeremías 41. ¿Qué hizo Herodes? Mataron a todos los niños menores de 2 años, pero el Señor sacó a Jesús antes y lo llevó a Egipto, ¿verdad? Por eso a él no lo mataron. 4 profecías se cumplieron en él, nada más nacer. 5, que sería llamado a salir de Egipto. Oseas 11:1. ¿Qué hizo el Señor después de mandarlo a Egipto? Lo mandó que volviera de nuevo a Israel. Lo mandó a venir de Egipto. Sexto, había una profecía exacta tocante al poder de su predicación. Isaías 9:1. Una vez le fueron a prender, y como no pudieron prenderle, dijeron los fariseos a los guardias, ¿por qué no lo habéis prendido? Y ellos dijeron, porque jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Qué poder tenía su palabra? Y ya lo había dicho Isaías capítulo
9. 7. Había una profecía exacta que los judíos no iban a creer en su mensaje. Isaías 6. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Por eso dice Juan capítulo 1 y verso 1: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se cumplió a rajatabla la profecía también. 8. Dice también que los judíos lo iban a honrar de labios, pero que su corazón estaría lejos de él. Isaías capítulo 29 y verso 13. 9. Se profetizó que iba a entrar triunfalmente en un asno. Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene montado. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. 10. Se profetizó que iba a purificar el templo. Jeremías 7:11. ¿Qué hizo Jesús al principio de su ministerio y al final de su ministerio? 2 veces. Cogió un látigo y enfadado tiró a todos y dijo: estáis convirtiendo la casa de mi padre en cueva de ladrones, y esta será llamada casa de oración para todas las naciones. Se cumplió a rajatabla, como él dijo. 11. Se profetizó que los discípulos huirían cuando fuese herido. Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Él mismo lo dijo: escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Fue herido y los discípulos fueron dispersos. 11 profecías que se cumplieron en él. 12. Se profetizó que moriría por los pecados de los seres humanos. Isaías 53, él mismo dijo: soy entregado por la rebelión de mi pueblo, y este es el pacto en mi sangre para la remisión de pecados. Se cumplió a rajatabla también. 13. Las palabras exactas de Cristo en la cruz en el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo Jesús en la cruz. Dios mío, pero lo profetizó Daniel, que el Mesías lo iba a decir 1000 años antes de que sucediera. No 100 años, ni 2 días, ni 5 años, no, 1000 años antes de que sucediera. Se profetizó exactamente las mismas palabras que diría en la cruz, y eso es lo que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 14. Se ha profetizado en el Salmo 22, versículo 16, que sus manos y sus pies serían horadados. ¿Qué le pasó a Jesús en sus manos y sus pies? Las horadaron, y esto se profetizó 1000 años antes. Atención a esto, mira esto que tremendo. 15, se profetizó en el Salmo 22, versículo 18, que echarían suertes por su vestidura. Dice la Biblia que Cristo, estando en la cruz, los guardias cogieron su túnica y, como era de un solo tejido, no la quisieron romper y la echaron a suertes para ver a quién le tocaba. Se había profetizado 1000 años antes de que sucediera, hermanos. Impresionante. 16. En el Salmo 22, versículo 14, se profetizó que agua saldría de su costado. Que hizo un romano con una lanza y una saña patricida, le metió dentro del costado y salió sangre y también salió agua. 1000 años antes de que se cumpliera, ya se había profetizado que eso es lo que iba a ocurrir. 17. Salmo 56. Se profetizó que sus enemigos escupirían su rostro. 18. Las palabras exactas de sus enemigos 1000 años antes. En el Salmo 22:8, salvó a sí mismo a otros y a sí mismo no se puede salvar. Eso es lo que decían los fariseos cuando pasaban y le venían en la cruz. Decían las mismas palabras: salvó a otros y él mismo no se puede salvar. Las mismas palabras que él dijo era lo que estaban diciendo en la cruz. Impresionante. En Éxodo capítulo 12 y verso 46 dijo el Señor que a su cordero no le quebrarían los huesos. Y dice la Biblia que se cumplió literalmente, porque cuando estaban en la cruz, para acelerar la muerte de los que estaban en la cruz, como ellos tenían las piernas apoyadas, le rompían lo que son las piernas, las rodillas, para que no pudiese apoyarse. Y como no podía apoyarse, al caerse se asfixiaba y moría. Por eso les quebraban las piernas. Y dice la Biblia que les quebraron a uno y le quebraron al otro, pero cuando fueron a quebrarle a él, dice la Biblia que no lo quebraron porque lo vieron muerto. Y dice el evangelista en Juan 19:36, esto lo hizo el Señor para que se cumpliese la palabra, que no será quebrado hueso suyo. Pero atención a esto: cuando no le rompen los huesos, uno dice, bueno, ya está muerto. No, está muerto, no le quiebra los huesos, está muerto. Pero dice la Biblia que en ese momento un hombre con una lanza le mete en el costado y sale agua. Y yo digo,
digo, pero vamos a ver, si lo normal es romperle los huesos, si no le has roto los huesos porque le ves muerto, ¿por qué le pegas en el costado para que se haga agua? Muy fácil, porque estaba profetizado que los huesos no, pero el costado sí, se cumplió a rajatabla porque todo estaba controlado por el Dios del cielo. Salmo 69, 21, estaba profetizado que en su sed le darían vinagre. ¿Qué dijo Jesús? Tengo sed. ¿Y qué le daron? Vinagre. Zacarías 11:13, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, 520 años. ¿Le vendió Judas por cuánta? 30 monedas de plata. Impresionante. Jonás 12:1, profecía 22, se profetizó que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Se cumplió la rajatabla. Salmo 16, se profetizó que iba a resucitar. Él está vivo. Él está aquí con nosotros. Vivo y en directo. Salmo 24, se profetizó que iba a ascender al cielo. Él ascendió. Y Salmo 110, se profetizó que iba a sentarse a la diestra de Dios. 26 profecías acabo de decir. ¿Sabes cuántas se cumplieron en Cristo en verdad? Más de 300 en su primera venida. Un hombre estudiando las profecías de Jesús dijo que para que se cumpliesen exactamente todas las profecías que estaban profetizadas acerca de Cristo en un hombre es tan difícil. Dice que es más fácil que tu ciudad esté llena de piedras, un metro de grande de piedras, todo de piedras, 1 metro de alto, y un avión tirara un alfiler y cayera y te dijera a ti, te damos la oportunidad de meter la mano donde tú quieras y encontrar el alfiler. ¿Cuál sería la probabilidad de una sola oportunidad para encontrar el alfiler en una ciudad llena de piedras a 1 metro de altura? La probabilidad sería 0 entre 1 billón. Pues este hombre, haciendo el cálculo, dijo, es más difícil. Era más fácil encontrar el alfiler que se cumplieran todas las profecías exactamente que estaban profetizadas acerca de un solo hombre en Cristo. Más de 300. Pues en Cristo se cumplieron más de 300 profecías. Acabo de decir solamente 26 profecías. Pero se cumplieron más de 300. Y de las 26, cosas muy difíciles. Porque dijo el Señor, hueso suyo no será quebrado. Van a romper los huesos y nada. Pero en cambio Dios dijo, el costado sí, y le meten en el costado. Los huesos no. El costado sí. Porque estaba profetizado de parte de Dios. Que Dios no iba a permitir que le rompieran el hueso, pero sí iba a permitir que le rompieran el costado. Estaba todo controlado por el Dios del cielo, porque este era su hijo y él estaba guiando la vida de su hijo. Impresionante lo que Dios hizo en su primera venida. Ahora, la pregunta es, Pedro, si estaba profetizado que el Mesías iba a venir y los judíos conocían todas las profecías, ¿por qué no le creyeron? Pues si se está cumpliendo en él, es para que le crean, ¿no? ¿Quieres saber por qué no le creyeron? ¿Os digo cuál es el problema? Este es el problema. Jesús resucita. Están los del camino de Maús, 2 discípulos. Jesús se viste de otra manera, se presenta delante de ellos. Dice, ¿qué estáis hablando? Y dicen los 2 discípulos, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Dice Jesús, ¿qué ha pasado? No lo sé. Dice, pues Jesús, profeta, varón aprobado por Dios en obra y milagros. Los judíos le han entregado a los romanos y los romanos le han crucificado. Ha pasado 3 días porque él ha dicho que iba a resucitar. Algunas de nuestras mujeres le han visto, pero de ninguno de nosotros, de los hombres, no. Además, nosotros esperábamos que él era el que redimiese a Israel. Pregunto, ¿redimió Jesús a Israel, sí o no? Sí, de sus pecados. Pero ¿por qué dice nosotros esperábamos que redimiese a Israel? Porque hay dos profecías en el Antiguo Testamento del Mesías, una que viene a sufrir y otra que viene a reinar. Una que viene como cordero y otra que viene como león. Una que viene a morir en la cruz y otra que viene a reinar en el trono. Una que viene con el callado del pastor y otra con el cetro de oro. Una que viene para pastorear ovejas y otra para matar a los enemigos de Dios. Una que viene a través de una virgen y otra que viene a través de las nubes. Una que nació en Belén de Judea y otra que dice Apocalipsis 19, vi el cielo abierto y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. ¿Qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente le dijo a Israel, el rey viene, el rey viene. El rey viene. Y él, Israel, le prestó el sentido del oído. ¿Qué tenía en su mente? El rey viene. El rey viene. Pero se olvidaron de Isaías 53 y Salmo 22, que antes de venir el rey, iba a venir el niño de Belén. Y antes de venir a gobernar,
iba a morir, y antes de matar a los enemigos, Él se iba a dejar matar por los enemigos para perdonarlos y se arrepintiesen. Y como ellos tenían en su mente la venida en gloria como político, olvidaron la venida del Salvador de sus pecados. Por eso ellos dicen, esperábamos que Él redimiese a Israel. Lo que estaba diciendo es, esperábamos que se rebelara contra Roma, porque estamos cautivos ante Roma, que matara a César y estableciera el reino de Dios, pero no lo ha hecho, ha muerto. Eso es lo que hizo la serpiente, extravió los sentidos de Israel, para que no vieran al Mesías en una luz verdadera, y cuando el Mesías vino, no le pudieron ver. Eso le pasó a Juan el Bautista. ¿Os acordáis que en la cárcel dijo, decidle si es Él el Mesías verdadero o esperamos a otro? ¿Por qué lo dijo? Dice la Biblia, porque estaba escuchando los hechos de Jesús. ¿Y cuáles eran los hechos de Jesús? Sanar, predicar, echar fuera demonios. Ellos no tenían un Mesías así en su mente. En su mente tenían un Mesías que mataba al enemigo y derramaba sangre, y él se estaba perdonando. Por eso dice Juan, ¿es este o esperamos a otro? Cuando se lo dijeron a Jesús, Jesús dijo, mirad, sanó enfermos, echó fuera demonios, y les dijo a ellos, id y decidle a Juan lo que habéis visto. Los enfermos son sanados, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio, y bienaventurado quien no hace tropiezo en mí. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, Juan, no has entendido, el Mesías no viene a reinar, primero viene a morir, y para que se cumpla esa escritura, le citó precisamente la resurrección de los muertos y la predicación del Evangelio. En Isaías estaba escrito acerca del Mesías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar vista a los ciegos y predicar a los abatidos de corazón. Entonces Juan entendió la primera venida, le dio luz por medio de la palabra, y entonces le ofreció la cabeza a Dios. Oh Dios mío, necesitamos volver a la palabra, porque si no volvemos a ella, vamos a ver a Dios en nuestra propia imaginación, nos vamos a inventar un Dios falso y vamos a estar insatisfechos con ese Dios. Pero solamente la iglesia va a disfrutar del Dios verdadero cuando le lean la escritura y le viva en la oración. Gloria a Dios. Y sabes, Jesús les dijo esta palabra, lo primero que les dijo es, ¿por qué estáis tristes? Claro, estaban tristes porque habían concebido un guerrillero y no había llenado las expectativas de él. Es que él venía como Salvador. Qué malo es que te inventes tu propio Dios, porque cuando no satisfaga tus deseos te frustrarás con él. Pero es que Dios no ha venido a cumplir caprichos, ha venido a cumplir su propósito en tu vida. Estaban tristes. Jesús le dijo, ¿por qué estáis tristes? Claro, no les había satisfecho Jesús. ¿Sabes? Escucha esta palabra y quédatela en tu corazón. El cristianismo no persigue la felicidad, sino la verdad que trae felicidad. La voz de la serpiente quiere desmoralizar, entristecer y desanimar a los creyentes. La serpiente ha visto muchas veces que un siervo desalentado es muy poco útil para el Señor. ¿Has visto cuando estás triste que no quieres hacer nada para el Señor? Hay dos causas que se parecen mucho para que la iglesia no haga nada para el Señor. Una cuando vive en pecado y otra cuando está triste. Estar triste no es pecado, pero tiene el mismo efecto, te paraliza. Y Satanás lo sabe, porque antes de ir a por ti ya ha ido por otros antes de que tú nacieras. Hoy impera la tristeza en el pueblo de Dios. ¿Qué es la tristeza? Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Hay mucho pueblo triste. No le llena el Dios verdadero, pues han inventado otro Dios en su corazón. ¿Recuerdas a Elías? Le usó el Señor para mandar fuego, parar la lluvia, abrir el Jordán, correr más rápido que los carros de acá, denunciar el pecado del pueblo. Pero hubo un momento de tristeza y desaliento. No quería trabajar para el Señor. Le dijo, Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Dice, me quiero morir, Señor. La tristeza que un Dios echó a dormir y no quería saber nada de la obra de Dios. Cuando nos deprimimos, nos sentimos tristes, desanimados, nos hundimos en la angustia, en la amargura, en la desmoralización, sollozamos con facilidad. A veces la angustia es tan alta que no podemos ni llorar. Además de estas tristes, con frecuencia nos sentimos ansiosos, irritables,
impacientes con los demás. La depresión hace que perdamos el sentido del humor, la capacidad de sonreír y el interés en tareas y relaciones que antes nos parecían placenteras. Venir al culto, escuchar la palabra, estar con hermanos, disfrutar de la oración. Pero escucha esto, Dios en su palabra te quiere animar. Dios en esta noche te quiere animar. Recibe el ánimo de Dios. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, Jehová estará con nosotros. Isaías 40:28, ¿no has sabido? Apela a Dios a la mente. ¿No has oído? Apela a Dios al oído. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? El versículo anterior es: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Aliéntate, iglesia, el Señor viene. Se acabarán las penas, los lutos, las frustraciones, las tristezas, los ataques del enemigo, los problemas de la vida. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Dios quiere que confíes en Él, que te animes, levántate a trabajar para Dios. Los discípulos estaban tristes porque habían malentendido a Cristo, no les llenaba sus expectativas. Y luego dice la Biblia, dicen que ha resucitado, pero no lo llegaron a creer. La tristeza les llevó a la incredulidad, porque cuando estás triste no crees ni que las moscas vuelan. Dudas de Dios, de sus promesas, de su amor, de su cariño. Pero cuando Jesús les dice, les habla, les regaña. ¿Y sabes qué les dice? Les he dicho que yo estoy ahí, que debían de entenderla porque Satanás la malinterpretó. Les recordó mi segunda venida y les hizo olvidar la primera, pero ya les he dicho yo que era necesario que el Cristo padeciese y luego entrara en su gloria. Y como ya la han entendido y saben que yo estoy entre las páginas de la Biblia, ahora si me quieren buscar, que vayan a mi libro. Amén. ¿Quieres encontrar a Jesús? Amén. Es el libro de Dios. Aquí está Él. Amén. Jesús se encerró aquí. Sí, Señor. Esta es su cama. Ahí está. Búscale. Pero no te olvides de la oración, porque si te llenas de la letra y sin oración, te vuelves muy peligroso. La Biblia te dice quién es Dios y en la oración lo experimenta. Oración y palabra, fuera la tristeza, la incredulidad y se entiende el fuego de Dios.
A Eva le engañó, los discípulos no, porque Jesús hizo cesar la voz de la serpiente. Él lo ha hecho contigo. Jesús ha hecho cesar la voz de la serpiente para ti. Conoces a Dios en una luz verdadera a través de la palabra. Cierra tus ojos y dile a Dios: Padre, revélate en mi vida. Ayúdame a leer tu palabra y a experimentarte en oración. Quiero vivir cerca de ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu gracia. Bendice tu pueblo, Jesús. Gracias por hablarnos hoy. Qué tremenda bendición. Tu palabra es expuesta y qué luz tiene ella. Como dice el Salmo, la exposición de tu palabra alumbra. Y es verdad, Señor. Alumbra el alma y el corazón. Bendice cada persona que hay en este lugar, cada hermano y hermana. Yo no sé cuál es el estado de cada hermano y hermana que hay en este lugar, pero yo te ruego que consueles corazones, que sanes heridas, que levantes a mis hermanos, que te muestres cada día a ellos, que tu gracia les acompañe, sana heridas y sana corazones. Gracias, Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús. Está aquí. Amén. Hay una hermana que quiere oración. Gloria a Dios. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, donde esté la hermana. ¿Cómo se llama? Nancy. Amén. Muy bien, muy bien. Amén. Gloria a Dios. ¿La primera vez que venís? ¿He venido más veces? Amén. ¿Necesitáis al Señor? Amén. Pero vamos aquí, Jesús oye perfectamente la voz de la humildad. Está completamente sordo a la voz del orgullo. Venid con humildad, Señor. Él os va a oír. Tú le puedes decir al Señor: Señor, no merezco que me oigas, pero si me concedieras tu gracia, qué feliz me haría. La voz de la humildad la escucha perfectamente. Cierra tus ojos. Poneros de pie, por favor, y daros la mano. Todo el mundo levante sus manos. Vamos a orar por ellos. Padre, mira a mis hermanos. Ellos le necesitan, Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias por esto, Señor, que estás haciendo en este momento. Oh, Raboshita, Espíritu Santo, bendícelos, ayúdales. Te ruego que concedas la petición de sus corazones. En el nombre poderoso de Jesucristo, desata tus bendiciones sobre ellos. Que llegue el tiempo de Dios para la bendición de su hogar. Multiplica su hogar, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Multiplica, Señor, su hogar en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendícelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira el corazón de ella que está llorando ante ti. Tú que escuchas la voz de la humildad. Tú que eres humilde, que habitas en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu. Llénalos de tu presencia, Padre. Y que la unción de tu Espíritu les bendiga. Señor, mira las peticiones que tienen en su altar delante de ti. Lo necesitan. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. El Señor ha oído nuestra oración. Y en un tiempo veréis la bendición de Dios sobre vosotros. Ahora dadle gracias a Dios porque nos ha oído. Levanta tus manos y dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, gracias. Gracias por oírnos. Aleluya. Aleluya. Gracias por oírnos, Padre. Gracias. Gracias. Bendice a mis hermanas que se han puesto de pie también, Señor. Bendícelas, Jesús. Gracias por ellas. Ayúdalas. Espíritu Santo, ábreles puertas de bendición. Ábreles puertas de ayuda, Señor. Bendice su economía en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice su casa, Señor. Quebranta toda tristeza y dolor en el nombre poderoso de Jesucristo. No están solas. Tú estás con ellas, Señor. Tú estás con ellas en sus casas. Bendícelas en el nombre poderoso de Jesucristo. Quebranta todo el engaño del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénalas de tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dalas fuerza en el nombre poderoso de Jesús y ábreles puertas de bendición, puertas de gloria, puertas de oportunidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Qué bien, Dios está aquí. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Aleluya. Aleluya. Hay un ambiente tremendo. Hay un ambiente tremendo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Más de unción del Espíritu. Más. Visitando vidas y corazones. Más. Amén. Levante su mano. Bendice a mi hermana, Jesús. Bendícela, Padre. Acércate a ella, Jesús, y pon tu mano en su cabeza y bendícela con tu bendición. Te pido tu bendición para mi hermana. Bendícela en el nombre de Jesucristo. Sana cualquier enfermedad. Tú eres Jesús el sanador. En el nombre de Jesucristo. Padre, te ruego que tú otorgues bendición por tu gracia. Cuando tú bendices una persona, esa persona queda bendecida. Pon tu mano sobre ella y bendícela, Señor. Guarda su casa en el nombre de Jesucristo y abre puertas de bendición. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por su vida. Gracias, Señor. Mira su causa delante de ti. Tú la ves, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, y por la fe, obra a su favor, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Jesús está aquí. Aleluya. Bendice a mi hermana, Señor. Llénala con tu presencia. Gracias por la necesidad que hay. Donde hay necesidad, tú estás. Tú estás donde hay necesidad, Jesús. Tú amas a tus hijos y a tus hijas, Padre. Qué bueno es tu nombre, qué grande eres. Llénala de tu presencia, Jesús. Llénala de tu presencia, Padre. Gracias por tu unción, gracias por tu gracia. Bendigo su casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bien. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Estás sintiendo al Señor? Está aquí Jesús.
¿Tú crees que Él está aquí? Él vive. No está en la tumba. Resucitó. Y está aquí por medio de su Santo Espíritu. Está aquí Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, búsquenle en la palabra. Búsquenle en la oración. Sírvanle con fidelidad. Y espérenle con alegría. Porque ha de venir, vendrá. Y seguro que no tardará. El Señor Jesús está a las puertas. Él viene. Amén. Él viene. Y viene a por ti y por mí. ¿Estás preparado? Dile al que tienes a tu lado, prepárate.